Apartado. Es una palabra con distintos significados que usamos día con día desde que nacemos. Por ejemplo, apartamos la ropa que usaremos. Apartamos lo bueno de lo malo. ¿O qué tal cuando apartas ese postre en el refrigerador que solo tú disfrutarás hasta que te lo ganan? Y es que es así como todos escogemos, ya todos fuimos apartados antes de nacer para una labor importante, para descubrir y aportar, porque fuiste escogido no por ser el mejor, no por saber inglés o tener habilidades de cantar. Fuiste escogido por ser un hijo de Dios. Apartados por Dios. Semana de Oración Juvenil. Hey Miguel, ¿cómo estás? Fíjate que necesito un favor. A ver, dime Ismael, pero espérate, antes de que me digas cualquier cosa, explícame por qué estás vestido de corbata y con zapatos de básquetbol. Bueno, es que mira, lo que pasa es que Adidas está buscando un embajador de marca Ajá. y yo pensé en participar y por lo tanto te quiero pedir ayuda que me tomes unas fotos y pues sí, para que me elijan. Unas fotos, pero ¿por qué la combinación así? O sea, ¿no puedes tomártelas después con Ok, ropa de deporte? Pues mira, lo que yo quiero decir con las fotos que me voy a tomar es que no importa la vestimenta, los zapatos, ¿a poco no se ve bien? Quedan con todo. Pues estás listo para jugar, que pues no, eso no es. Exacto. ¿Nomás Tiene ocupas varias fotos? ventajas. Sí. Pero rapidito, ¿ok? Entonces, entonces ¿posa? yo digo que una así como que si voy caminando, pero aquí, close up aquí A en ver, los... ¿aquí más en los abajo? zapatos. Ándale, así. También que sea la caseta para que... Ándale, así. Espérate. ¿Traes calcetas Jordan con zapatos Adidas y quieres ser embajador de marca para Adidas? Pues sí, pues que patrocinar dos. No puedes. Si tú quieres ser embajador de marca para Adidas, no puedes andar utilizando ni calcetas, ni camisa, ni nada de cualquier otra marca. Especialmente Jordan, son la competencia en básquetbol, no puedes hacer eso. No, hombre, yo que compré Pumas, Adidas, de la que te imagines, compré todas para complementar las marcas. No, si compraste Pumas, Adidas, Tianguis, Pulga, cualquiera de esas, sácalas porque nada más, si tú verdaderamente quieres hacer, es con congruencia, si vas a presentar a Adidas, tienes que usar Adidas dentro y fuera de las cámaras en todo momento. Sí, no, pues la verdad sí quiero patrocinar Adidas, entonces pues me voy a ir a cambiar y ni modo con la demás ropa. Ándale, pues, vamos pero después del sermón, aquí vamos a cambiarnos, pero Ok, te lo cambias después. vamos ¿ok? pues. Dale pues. Embajadores de Dios. Gracias Ismael y Miguel por mostrarnos a través de este ejemplo lo que muchas veces hemos intentado, procurar representar algo, procurar representar a alguien. Esta noche hemos titulado precisamente el tema que tenemos: apartado por Dios para ser embajadores. Y el hecho de ser embajadores nos presenta una serie de desafíos especiales. Antes de entrar al tema de esta noche, quiero en primer lugar agradecer a todo el equipo que está detrás de la Semana de Oración. El día de ayer hablaba del cuerpo pastoral, pero si ustedes pudieran estar con nosotros aquí esta noche en la iglesia universitaria, verían que es todo un equipo, los que están en el camión, los que están detrás de las cámaras, los que manejan todas las cosas. Es un grupo de varias personas que noche tras noche llegan mucho antes que todos, se van al final de todos. Quiero agradecer a la gente que está a cargo de la escenografía, del diseño. Betsy hizo un trabajo fantástico, Betsy, muchas gracias. Esta escenografía donde se ve un sinfín de personas, pero que se enfoca en algunos, mostrándonos cómo Dios nos aparta en el proceso. Gracias a todo ese equipo por lo que hace. Hace un momento, mientras nos preparábamos para tomar el estudio, me llamó la atención un mensaje en particular de los que están llegando aquí en las redes sociales. Es un mensaje de Javier Ibarra. Javier Ibarra nos comparte la situación por la que se encuentra. Le he enviado un mensaje directo y le he dicho que vamos a orar esta noche por él. Y así como oraremos por él, queremos incluir a las diferentes personas que han estado colocando alguna petición especial.
Particularmente aquí en nuestro país nos encontramos en medio de unas situaciones climatológicas muy fuertes. Un fenómeno natural está golpeando el sur de nuestro país, todo lo que es la península de Yucatán. Ha habido inundaciones severas en distintas partes también en el sur de nuestro país. Y es un momento importante para dedicar nuestras vidas a Dios y orar por estas circunstancias. Y desde luego, la gente que está atravesando por momentos difíciles a causa de la pandemia que estamos enfrentando. Inclinemos el rostro para juntos orar. Nuestro Dios, esta noche, al dejar de lado nuestras actividades, al quitar las diferentes aplicaciones a las que normalmente nos conectamos, queremos, oh Dios, abrir esta y conectarnos contigo. La aplicación más importante, la aplicación del estudio de la Biblia. Y por eso te invitamos a que vengas con nosotros. Y Señor, en esta hora en forma particular, queremos orar por este grupo de personas que escribe noche tras noche por diferentes motivos. Gracias porque el cuerpo pastoral toma nota de cada uno de ellos y durante el día y durante la tarde están orando por esas situaciones en particular. Y en esta noche, Señor, ponemos a Javier Ibarra en tus manos. Tú le conoces, sabes las luchas, no solamente financieras, no solamente de salud, sino sobre todo de tipo espiritual que atraviesa. Lo pongo en tus manos, así como a todos aquellos que como él enfrentan una circunstancia especial en esta ocasión. Alcánzalos, oh Dios, donde están. Manifiesta tu presencia y manifiesta tu poder en sus vidas. Pedimos, Padre, por aquellos que están en medio de una circunstancia difícil a causa de las tormentas. Algunos han sido desplazados, están en refugios, están siendo afectados. Sé con ellos, Padre, que tu misericordia les alcance, les sostenga y les proteja. Y en forma particular, oh Dios, cada uno de nosotros conoce a un amigo, tiene un familiar o hay alguien cercano que está siendo afectado por la pandemia que golpea al mundo. Señor, desde que esto inició, nosotros hemos puesto el hashtag Dios al control, porque sabemos que en medio de toda adversidad eres tú quien tiene el timón de las cosas. Y con esa confianza, esta noche volvemos a abrir nuestras Biblias para depositar nuestras vidas en quien tiene el control del universo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muchas veces llegamos a confundir la tribulación con el desfavor divino. Pero debo decirte que los hijos de Dios también encuentran aflicción. Así lo dice San Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo ya vencí al mundo, dice Cristo Jesús. Y cuando nos dice confíen porque yo ya vencí al mundo, nos dice no solamente confíen, sino también represéntenme. Mira cómo lo explica la Biblia en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, y dice así: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. San Pablo dice, somos embajadores. Y mira esta combinación de las dos palabras que San Pablo coloca ahí. Somos. El verbo ser, lo que da identidad. Y luego dice embajadores. Un embajador es un emisario, es un mensajero, es un enviado, es un representante de una ciudad, de un país,
Incluso, como lo vimos con Ismael y con Miguel, puede ser hasta de un producto, porque al final de cuentas el embajador representa a alguien en un lugar o en algún espacio con el propósito de dar a conocer lo que representa. Por lo tanto, un embajador, de cierta manera, está muy conectado con el asunto de la identidad. Cuando nosotros somos embajadores, nos conectamos con una identidad. Y hoy en día, en forma particular, cuando hablamos de identidad, hablamos justamente de la gran pregunta que el mundo tiene y se hace. ¿Quién soy? ¿Qué me distingue de otros? Y aquí en la imagen justamente podemos observar a una persona sin cabeza. Una persona que tiene simplemente un signo de interrogación y que apunta al gafet que trae ahí en el pecho. Tú y yo tenemos números de identificación de todo tipo. Si eres estudiante de la universidad, como yo también lo fui aquí en Montemorelos, tenemos un número de matrícula. Bueno, mi número de matrícula empieza con 93, así que sabrás que me inscribí en el año 93 aquí en la Universidad de Montemorelos. Pero ahora, además del número de matrícula como estudiante, también tengo un número de empleado de la universidad que empieza con 98. Y también tengo un número de seguro social. Y también tengo un número del Instituto Nacional Electoral. Y también tengo un número de identificación del CURP. Y estoy seguro que cada uno de nosotros tiene diferentes números. El del acta de nacimiento, el del pasaporte, el de una visa. Números y números de identidad que a veces nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Soy el número de mi credencial de lector? ¿Soy el número del seguro social? ¿O soy el arroba de mi cuenta de Twitter, de mi cuenta de Facebook? ¿O soy el del Instagram? Y por si fuera poco, hay quienes manejan multicuentas, 2, 3, 4, 5 cuentas. A veces pueden manejar la propia, más una institucional, más la del producto que venden. Y hay ocasiones en que algunos tienen hasta 3 o 4 o 5 porque con una hacen bullying y con la otra hacen otra cosa y con la otra cosa. Identidad. Hoy el mundo, si hay algo de lo que está careciendo, es de identidad. Hay una lucha grande en el mundo por la identidad de género. Los problemas raciales tienen que ver con la identidad. Los movimientos nacionalistas. Yo me identifico con los de izquierda o me identifico con los de derecha. Hay falsas máscaras de identidad. A veces un servidor público se puede poner una máscara un día para ponerse otra máscara otro día, para luego ponerse una máscara ante los medios y luego ponerse una máscara con la familia. ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú un pastor? ¿Eres un doctor? ¿Eres un profesor? ¿Eres un estudiante? ¿Un esposo, una esposa, un hijo? ¿Quién eres? ¿Qué hace que tú seas lo que eres? Esta noche, a la luz de la palabra de Dios, vamos a identificar juntos qué es lo que hace a los apartados de Dios. En otras palabras, ¿cuál es la identidad de los apartados de Dios? Y aún más, ¿será que tenemos un número de matrícula, los apartados por Dios? ¿Sabes? Después de que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, después de que Adán y Eva tuvieron que salir expulsados porque ya no tuvieron espacio con Dios, porque se rebelaron y porque rechazaron lo relacionado con el árbol, como lo veíamos el día de ayer, la humanidad avanzó. Y siempre en dos bandos, uno contra el otro. Abel y Caín, Set contra el resto, Enoc
contra el resto, Matusalén contra el resto, hasta que fue tan grande el contraste que nos quedamos el día de ayer con una pequeña familia, la de Noé, contra todo el mundo que habitaba en aquel entonces. ¿Cómo lo describe la Escritura? Pongo aquí en pantalla justamente lo que tenemos en Génesis capítulo 7, versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban en el arca. Subrayo aquí esta palabra, quedó, porque esta palabra en hebreo es la palabra sha'ar, la palabra que más se ha estudiado para hablar acerca de lo que queda, para hablar acerca del remanente. Por eso dice, y quedó solamente Noé. Y este concepto del remanente en la Biblia es un concepto muy fino que podemos trazar como un hilo de oro que atraviesa desde el Génesis, como lo estamos viendo en el capítulo 7, y aparece a lo largo de la Escritura hasta el libro de Apocalipsis. Noé y su familia salieron del arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 hijas, y los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Muy pronto, Sem, Cam y Jafet tuvieron que decidir. Y Cam, el mismo hijo de Noé, optó por un camino distinto, optó por un camino de rebelión, optó por un camino de alejamiento de las cosas de Dios. Y conforme el tiempo fue pasando y las generaciones fueron pasando, incluso los hijos de Sem también se fueron apartando. Cada vez la idolatría creció más. Poco a poco la inmoralidad volvió a hacer estragos en el mundo. A tal grado que, como vimos ayer, Dios toma a Abraham y lo invita para convertirse en el nuevo que queda entre todo el mundo. Y ahí Abraham, como apartado por Dios, comienza a separarse de las naciones circundantes. Tras Abraham viene Isaac, con Isaac vienen Jacob y Esaú. Y ya lo estudiamos también en la semana, cómo Esaú rechaza a Dios y Jacob se queda con Dios, luchando con Dios. La historia continúa con José, con el pueblo, los descendientes de José estando en Egipto, hasta que finalmente llegamos a la nación de Israel. Y la nación de Israel llegó un momento en donde también tuvo que decidir ser o no apartados por Dios. ¿Cómo estaba el mundo en la época de Israel? ¿Cómo estaba el mundo ahora que habían pasado ya más de 1000 años después del diluvio? Mira la Escritura cómo lo presenta. Quiero poner en pantalla el libro de Josué capítulo 11 versículo 24, que dice así: lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Mira esta parte que se refiere al rey de Amón, cómo al rey de Amón se le dice: lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios. Los amonitas habían escogido a Quemos como su Dios, pero ¿era acaso Quemos el único Dios en aquel tiempo en el antiguo cercano oriente? No. Mira cómo lo dice el primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 23, y dice así la Escritura: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Es decir, cuando pelearon Acab contra Siria, los de Siria creían que sus dioses eran dioses de los valles. No eran los de Quemos, eran otros. Quiero llevarte ahora al segundo libro de Reyes, capítulo 18, y veamos qué otros dioses también se refiere ahí. Segundo de Reyes 18, 33 al 35 dice: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat? ¿El Dios de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Ena,
de IVA? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Sabes qué es lo interesante que nos está presentando la Biblia aquí? La Biblia nos está mostrando cómo en el tiempo de Israel, las naciones que circundaban, cada una tenía su propio Dios al cual adoraban. Algunos tenían al Dios Quemos, otros tenían otro Dios, Moloc, y otros tenían otros dioses, y cada uno tenía sus propios dioses. No es el propósito entrar aquí en todos los detalles, quizá esto lo pudiéramos hacer en otra ocasión, pero es interesante observar que ellos interactuaban con estos dioses, que no es otra cosa sino Satanás y sus ángeles interactuando con aquellas naciones. El libro de Jueces, capítulo 10, versículo 6, lo presenta de esta forma: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Qué está pasando con Israel? Que en lugar de adorar al verdadero Dios, pronto se olvidaron y comenzaron a adorar a los dioses de los filisteos y a los dioses de los amonitas y a los dioses de los asirios. Toda una constelación de dioses que estaban liderando a las naciones circunvecinas. Pero qué hermoso es encontrar en la Escritura, en el Salmo 86, el verso 8, lo que dice el salmista: oh Señor, ninguno hay como tú entre todos los dioses, ni obras que igualen tus obras. Dios está por sobre todos los dioses, y es por eso que Josué les dijo a la nación de Israel, Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Querido amigo, Dios llama a su pueblo para que no sirva a otros dioses, sino para que le sirvan a Él. Y Josué dice: ustedes podrán adorar al Dios que quieran, pero yo y mi casa adoraremos a Jehová de los ejércitos. ¿Qué prácticas había con estos dioses paganos? ¿Qué prácticas había? Permíteme resumirlo en las siguientes partes para que tengamos un vistazo general a las prácticas que seguían los dioses paganos y las naciones paganas. En primer lugar, podemos observar que dentro de las prácticas paganas estaba, como vimos, la adoración a dioses, es decir, el politeísmo. En segundo lugar, podemos observar que estaba también el aspecto de la inmortalidad del alma. Encontramos también que había el rechazo del sábado. Dios como creador no era aceptado, sino rechazado. Número 4, encontramos el rechazo de la ley de Dios. Ellos no querían seguir lo que la ley de Dios decía y por eso asesinaban, por eso robaban, por eso codiciaban. Quinta práctica, ellos rechazaban el concepto del gran conflicto, por eso adoraban a sus dioses. Ellos rechazaban así también el concepto de un Mesías venidero. ¿Recuerdas esa lucha entre Dios, la nación de Israel, y Amalek? Y cómo los amalecitas dijeron: queremos exterminar de sobre la faz de la tierra al pueblo de Dios. El Dios que guiaba a los amalecitas no quería que llegara el Mesías prometido a restaurar y dar esperanza al mundo.
Ellos rechazaron al Mesías e hicieron todo lo posible para que las promesas de Dios no se cumplieran. Es por eso que otra de las características es que ellos rechazaban a los profetas. Y aún más, así como rechazaban a los profetas, también rechazaban el concepto del santuario. Y tú puedes ver aquí en pantalla cada uno de estos aspectos que ellos en conjunto, como naciones, no aceptaban. Rechazo a todo lo que era Dios, rechazo a Dios como creador, rechazo a Dios como Señor, rechazo a Dios y su ley, rechazo a Dios y sus promesas, rechazo a Dios y sus profetas, rechazo a Dios y el ofrecimiento de salvación. Un rechazo abierto a todo lo que representara al Señor, su palabra y sus mensajes. ¿Te das cuenta que hoy en día nuestra sociedad está en las mismas circunstancias? Volvamos a mirar estas características en pantalla. ¿Será que hoy en día existe politeísmo? ¿Sabes que el politeísmo se refleja no únicamente en la búsqueda de qué es lo que los astros enseñan, sino incluso el politeísmo se puede observar en el culto a un equipo de fútbol, en el culto a un dispositivo, en el culto a un artista, en el culto hasta el yo? ¿Qué decir del concepto número 2 que aparece aquí en pantalla, el de la inmortalidad del alma? Hoy en día la mayoría de los grupos religiosos presentan que el alma es inmortal y que al morir tú puedes seguir hablando con ellos. Y escucharás incluso a grandes personajes del mundo, tanto de la política como de artistas e influencers, diciendo: mi padre y mi madre que me mira desde el cielo me ayudará. El concepto de inmortalidad del alma permea a la mayoría de las religiones del mundo. El tercer aspecto que tenemos justamente en pantalla es el rechazo del sábado y el rechazo de Dios como creador. La evolución crece. Y si no es la evolución, al menos decir, no creemos que Dios exista, simplemente todo es un ciclo de tiempo en el que vivimos. El rechazo abierto de la ley de Dios, el rechazo del gran conflicto. ¿Quién cree hoy en día que Satanás, tal como lo presenta la Biblia, era un querubín cubridor que se rebeló contra Dios, pero que hoy en día es un enemigo vencido? El gran conflicto no es precisamente una enseñanza que se acepte. Por el contrario, te vas a encontrar con toda clase de metanarrativas, algunas de ellas incluso promovidas por Hollywood. Mira, por ejemplo, la propuesta de la metanarrativa de DC, o la propuesta de la metanarrativa de Marvel, o la propuesta de la metanarrativa de la Guerra de las Galaxias o Star Wars. Y te vas a encontrar con toda clase de metanarrativas que no es la metanarrativa de la Biblia, que es el gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. El rechazo del Mesías, el rechazo de los profetas y el rechazo del santuario. Pero veamos las características del remanente. Cuando tú llegas y observas la forma en que la Escritura nos presenta, vas a ver que en lugar del politeísmo, número 1, lo primero que la Escritura nos presenta, y las pongo en pantalla a continuación, es el monoteísmo. Número 2, porque el alma que pecare, dice la Escritura, esa morirá. Número 3, el pueblo que conoce a su Dios acepta el sábado, porque el sábado puede mostrar a Dios como su creador. Recuerda lo que dice Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será día de reposo para Jehová tu Dios, porque Él es tu creador, porque Él te formó, porque en 6 días hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, etc. Y enseguida tenemos también que el pueblo de Dios tiene, número 5, el marco del gran conflicto como uno de los aspectos distintivos que le caracterizan. Número 6, no solamente sabe que existe
el Mesías, sino además sabe que hay un Mesías que vendrá por segunda vez. En otras palabras, el remanente del Señor, los que se identifican con el Señor, saben que Cristo Jesús vendrá muy pronto por segunda vez. Y qué hermoso saber que otra de las características también, y esta la pongo aquí, es el don profético. Los hijos de Dios saben que el Señor habla a través de sus profetas y que sus profetas se encuentran en cada uno de los 66 libros de la Escritura y que hay mensajes para nosotros hoy también a través del espíritu de profecía. Y número siguiente, el santuario, se sabe que no era únicamente un santuario allí en el desierto, un tabernáculo, sino que éste representaba verdades mucho más grandes y hermosas. El santuario celestial, en donde Cristo actualmente ministra en nuestro favor. Si tú eres cuidadoso, te darás cuenta que el pueblo de Israel, como apartados por Dios, tenían todas estas verdades. Decíamos el primer día, el pueblo de Israel fallaba, tropezaba, pero no era su estatus de perfección lo que lo hacía el remanente, sino era una verdad que proclamaba, era el ser embajadores de Dios lo que los hacía convertirse en el pueblo apartado por Dios. El pueblo de Israel se apartó como nación. El pueblo de Israel no siguió las enseñanzas, pero nos encontramos con el último de los libros de la Biblia. En otra ocasión pudiésemos ir viendo parte por parte con más detenimiento, pero quiero llevarte a Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Mira cómo aparece la Escritura. Y dice así Apocalipsis 10, 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Profetiza otra vez. Decíamos el sábado, profetizar no es solamente hablar sobre el futuro, sino dar un mensaje de parte de Dios. Es necesario que surja un nuevo grupo de embajadores, un grupo que me represente, un grupo que traiga mi marca, un grupo que sean mis influencers en un mundo que perece y me rechaza y no quiere saber nada sobre mi ley. Apocalipsis 12, 17 lo presenta de esta manera. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué hermoso saber que los apartados por Dios son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Profetiza otra vez. Guardan los mandamientos de Dios. Cuando nosotros sabemos que hemos sido apartados por Él y que hemos sido restaurados por Él, eso no significa una credencial y bateo libre para pecar y pecar y pecar. Total, el Señor nos perdona. Cuando nosotros somos restaurados por Dios y apartados para ser su pueblo, significa que seremos sus embajadores. Y ser embajador significa vivir en congruencia. ¿Viste cómo Ismael traía unos zapatos Adidas y unas calcetas Nike? Hoy en día se requiere de un pueblo coherente que viva lo que predica. Que cada vez que habla de los mandamientos de la ley de Dios, que son la expresión misma del carácter del cielo, puedan mostrar también el carácter de Dios a través de su existir. Y donde encontramos encapsulado la identidad del pueblo de Dios es en lo que conocemos como el mensaje de los tres ángeles. Miremoslo, Apocalipsis 14, versículos 6 al 12, y leámoslo junto en pantalla. Vi volar por el medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para comunicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
Nota cómo se habla de predicación del Evangelio eterno, cómo se habla de la hora de su juicio, antes de la segunda venida. Y luego dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. El aspecto de la creación, el aspecto del sábado, el aspecto de un mensaje, el juicio, el cual se lleva a cabo en el santuario celestial. Todos estos elementos que son las características del remanente que hace un momento enlistamos, se encuentran de igual forma en el pueblo apartado por Dios en el tiempo del fin para representarle ante las naciones. Y luego dice el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, deja la confusión religiosa. Babilonia cayó. Babilonia que predicaba la inmortalidad del alma. Babilonia que proclamaba la enseñanza de un falso día de reposo. Babilonia no se refiere uno en la Biblia cuando llegamos a Apocalipsis a la Babilonia política, sino a la Babilonia religiosa, la que enseña lo contrario al así dice Jehová. Tú revisa las características de aquellos que son apartados por Dios y te encontrarás con un grupo que no es perfecto, pero que sí es el que tiene la verdad presente para proclamar. El mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14:9, dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Habla de una marca en la frente, habla de una marca en la mano, la mente, donde están los afectos, donde están aquellas cosas que rechazan a Dios, en la mano donde están las acciones externas. Es decir, lo ha interiorizado en su mente y lo ha llevado a la acción en una falsificación. Y entonces dice el versículo 11 y 12: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Versículo 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Querido amigo, guardar los mandamientos de Dios no es con el propósito de ser salvos. Tú y yo no guardamos los mandamientos de Dios para ganarnos el favor de Él. Guardamos los mandamientos de Dios porque ya somos salvos. Guardamos los mandamientos de Dios porque eso es su carácter, y entre más tenemos comunión con Él, más somos transformados a su imagen y semejanza. ¿Recuerdas cómo inicia el mandamiento 1? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todos los dioses de las naciones paganas, todos los dioses que hemos enlistado, todo el politeísmo debe ser dejado a un lado, porque solo Cristo, el Señor y su carácter debe regir mi vida. Tú y yo guardamos los mandamientos de Dios porque es una consecuencia del carácter de Dios que transforma y que pone a sus hijos en sintonía con el mismo carácter del Creador. Esta noche yo quiero presentarte algo que un amigo muy querido, Carlos Mora, un día me mostró y me pareció fantástico. ¿Será que existe un número de identidad, un número de matrícula de los embajadores de Dios? Creo que sí. Y permíteme ponerlo a continuación en pantalla. Este es el número de matrícula de los embajadores de Dios. Anótalo. AP 1011 1217 14612. ¿Qué significa esto? Ahí déjalo en pantalla. AP, Apocalipsis. 10:11, profetiza otra vez. 12 al 17, los que guardan los mandamientos de Dios. 14:6 al 12, el mensaje de los tres ángeles y todo lo que esto encierra. Este es el número de identidad de aquellos que son hijos de Dios. Esto es lo que te caracteriza a mí y a ti.
Esto es lo que nos hace ser congruentes y coherentes cuando hemos sido llamados por Dios para tener y cumplir con una misión especial. Hablaremos de esa misión el sábado. Pero antes de llegar a esa etapa final de la proclamación, a esa etapa consecuente de la proclamación, yo quiero decirte esta noche, el Señor nos llama a ti y a mí para que de una vez por todas tomemos la credencial y le pongamos en nuestra credencial ahí el número AP 1011 1217 14612. Nosotros, dice la segunda epístola a los Corintios, que fue con el pasaje que iniciamos, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador no actúa en su propio nombre. Un embajador no actúa en lo que él cree y quiere mostrar. Un embajador se pone la camiseta, porta la credencial, habla de quien representa y toda su vida está en congruencia y coherencia para mostrar a Cristo, quien pronto vendrá por segunda vez. Yo quiero invitarte esta noche para que tú y yo nos pongamos en sintonía con el Señor y le pidamos nos ayude a ser congruentes y coherentes y podamos aceptar cada una de estas hermosas verdades y decirle: Padre, yo quiero ser un embajador tuyo, yo quiero representar tu carácter ante los que me rodean y puedan ver en mí no mi persona, sino a Cristo Jesús. Escucha este canto y haz un compromiso con el Señor. En las tinieblas y en el dolor, en este mundo de perdición, una esperanza alumbrará, trayendo vida y libertad. Deja que Cristo brille en tu vida, mostrando a otros su gran amor. Que cada día en tu camino puedan otros ver a Jesús, puedan otros ver al Señor. Las bendiciones que Él nos ha dado, su amor, su gracia y su poder, nos ha pedido ser la luz del mundo para que puedan volver a Él. Deja que Cristo brille en tu vida, mostrando a otros su gran amor. Que cada día en tu camino puedan otros ver a Jesús, puedan otros ver al Señor.
deja que otros puedan ver a Cristo en tu vida. Exprésalo así esta noche. Cada noche hemos respondido con algo escribiendo. Yo quiero invitarte a que esta noche puedas poner: Cristo, brilla en mí. Cristo, brilla en mí. Haz tuya las palabras de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay que morir al yo. Hay que morir a lo que nos gusta y nos apetece. Y hay que vivir para honra y gloria del Salvador, siendo embajadores del cielo. Inclinemos el rostro para orar. Bondadoso Dios, qué hermoso es saber que en tu palabra encontramos verdades gloriosas, verdades que contrastan con el mundo, verdades que contrastan con lo que los líderes ofrecen, los líderes seculares, los artistas, los deportistas. Y encontramos que en Cristo no hay nada más que la honra y la gloria al que todo lo ha hecho y lo merece, nuestro Señor, nuestro Dios. Ayúdanos, Padre, para que nuestras vidas puedan ser congruentes en ese sentido, para que podamos, con la identidad de un embajador, representarte de la mejor manera, para que tu nombre sea siempre alabado y glorificado. Padre, perdónanos, llénanos de tu Espíritu y glorifica tu nombre en nuestro ser. Es en Cristo Jesús que lo pedimos todo. Amén.